Chonsang, cómo sobrevivió y cómo va a regresar. Antes de empezar quiero aclarar algo. Esto es solo una teoría y un análisis. No busco imponer mi opinión, solo compartir con ustedes lo que yo creo que podría pasar. Ahora sí, Chonsang, cómo sobrevivió y cómo va a regresar. Este video ya estaba en mi lista de videos pendientes. Sin embargo, Lucas Santiago, un suscriptor del canal, también me pidió que hablara sobre esta teoría, así que decidí traer este video antes de lo que tenía planeado. ¿Cómo sobrevivió? Sabemos que Chonsang cayó junto con Winam en medio de la explosión y el fuego supuestamente terminó cubriéndolos a ambos. Entonces la pregunta es, ¿cómo logró sobrevivir? Primero hay que mencionar algo importante. Se sabe que probablemente Winam no regresará en esta segunda temporada, ya que el actor actualmente se encuentra realizando su servicio militar. De hecho, ya estaba ahí cuando las grabaciones apenas estaban comenzando. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo se explica que Chonsang sí sobreviva, pero Winam no? Diferentes tipos de zombies. Sabemos que en esta segunda temporada habrá nuevos tipos de zombies y mutaciones, y si eso pasa con los zombies, también podría pasar con los mombies. Recordemos que el profesor de ciencias explicó que la única forma segura de acabar con los zombies era usando fuego, pero si los zombies están mutando, es posible que esa regla deje de aplicarse. Así que una posibilidad es que Chonsang se haya convertido en una nueva clase de zombie, uno al que el fuego ya no puede matar. De hecho, si observamos bien la escena de la explosión, podemos notar algo interesante. El fuego parece consumir a Winam, pero no parece afectar de la misma forma a Chonsang. Y no es porque esté cubriéndose con el cuerpo de Winam. El fuego lo rodea completamente, así que incluso si se cubriera por delante, el fuego lo alcanzaría por detrás. Pero eso no parece suceder. Por eso da la impresión de que Chonsang podría ser inmune al fuego. ¿Cómo va a regresar? En la última escena donde se ve a Chonsang aparecen varios cuerpos cubiertos de cenizas. Hay un cuerpo en la parte superior que muchos dicen que podría ser el de Chonsang. Pero siendo honestos, a mí no me parece que sea él. Si observamos bien la imagen, ese cuerpo no parece tener las coderas ni las protecciones en las piernas que Chonsang llevaba cuando cayó. Por eso yo creo que ese cuerpo no es el suyo. Posible escena de regreso. Una forma en la que podrían mostrarnos su regreso sería esta. Tal vez lo veamos saliendo de debajo de esos cuerpos, cubierto de ceniza y humo, mientras tose y apenas logra levantarse. Sería una escena muy impactante, porque significaría que sobrevivió a todo lo que pasó en la explosión. El posible flashback. También creo que la serie podría mostrarnos un flashback. Un flashback donde expliquen qué pasó después de la explosión y cómo Chonsang terminó encontrándose con Namla. De hecho, yo creo que los primeros zombies que veremos juntos sean Namla y Chonsang. Mi teoría es que el flashback de Namla y el de Chonsang se unirán. Por un lado veremos qué pasó con Namla después de escapar, y por otro lado qué pasó con Chonsang después de la explosión. Y justo en el momento en que sus historias se cruzan, se encuentran. Incluso existe la posibilidad de que Namla haya regresado a buscarlo, porque aunque ella le dijo a Onjo que en la construcción ya no había nadie, tal vez sí sintió a alguien, pero decidió no decirlo. Y después, cuando escapó, volvió para buscarlo. ¿Será un zombie? Creo que aquí la respuesta es bastante clara. Sí, probablemente Chonsang sí será un zombie. Lo que no sabemos es qué tipo de zombie será, porque todo apunta a que en la nueva temporada habrá muchas mutaciones nuevas, tanto de zombies como de zombies. De hecho, hay una foto que se filtró de Jun Chang-young, el actor que interpreta a Chonsang. En esa imagen se le puede ver lleno de sangre, con la ropa sucia y rota, como si hubiera estado peleando y sobreviviendo en las calles durante mucho tiempo. Ese look encaja completamente con un zombie que ha estado viviendo y sobreviviendo con más zombies entre zombies. Además, su apariencia es muy desaliñada y con el cabello más largo, justo como se debería ver un zombie que ha estado viviendo y sobreviviendo en las calles. Además, en esa foto se puede observar que Chonsang tiene sus dos ojos, lo cual es señal de que es un zombie. Y aquí surge otra pregunta que muchos se podrían hacer. ¿Por qué Chonsang sí tendría sus dos ojos, pero Winam no? Sabemos que en la escena de la pelea de Chonsang y Winam, Winam logró lastimar el ojo de Chonsang, así como él lo hizo con Winam. Entonces, ¿por qué él sí tendría sus dos ojos de regreso y Winam no? La posible explicación podría estar en el momento en que cada uno perdió el ojo.
Cuando Winam perdió su ojo, todavía no había sido mordido, es decir, aún no era un mombi. En cambio, Chonsang perdió su ojo después de haber sido mordido, o sea que ya estaba en proceso de convertirse en mombi. Y sabemos que cuando alguien se convierte en mombi, su cuerpo comienza a regenerarse, curando muchas de las heridas que recibe, pero no las que tenía antes de convertirse en mombi. Por eso existe la posibilidad de que el ojo de Chonsang se haya regenerado. Aunque también existe otra posibilidad, y es que en el momento en que fue tomada esa foto, el actor aún no hubiese sido 100% caracterizado y por eso aún no le hacían el maquillaje del otro ojo. Aunque siendo honesta, yo creo más en la teoría de la regeneración. Ahora, muchos también recuerdan que durante la pelea con Winam a Chonsang le sangró la nariz. Y sí, en la serie eso muchas veces es una señal de que alguien está comenzando a convertirse. Pero en este caso no necesariamente tiene que significar eso. Después de todo, es bastante normal que después de una pelea fuerte la nariz sangre, simplemente por un golpe o por el impacto. Hago una pequeña pausa ya que editando esto me di cuenta de un error que cometí. Dije que a Chonsang le empezó a sangrar la nariz después de haber peleado con Winam, y esto no es cierto. A Chonsang le empezó a sangrar la nariz antes de encontrarse con Winam. De hecho, le empieza a sangrar la nariz y segundos después Winam se para frente a él. O sea que antes de eso aún no habían peleado ni nada por el estilo. O sea, mordió a Chonsang, se fue, Chonsang espantó a los zombies, le empezó a sangrar la nariz y ahí es cuando vuelve a encontrarse con Winam y luego empieza la pelea. Entonces su sangrado no es por la pelea. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que se esté transformando, ya que hay que tener en cuenta algo. En este punto Chonsang ya estaba completamente agotado. Llevaba días corriendo, sin comer, sin descansar bien, peleando con zombies, había sido mordido y además acababa de despedirse de Donjo y sus compañeros, que pues habían sido muy importantes. Todo ese estrés físico y emocional puede provocar perfectamente un sangrado en nariz, incluso en la vida real. Así que este detalle no necesariamente significa que ya se está transformando, ya que hay muchas razones por las cuales a una persona le puede sangrar la nariz, y teniendo en cuenta todo lo que él había pasado es completamente normal y no significa una transformación. De hecho, en la serie hay personajes que tienen síntomas raros sin transformarse inmediatamente, porque el virus funciona diferente en cada persona. Sabemos que va a haber nuevos tipos de mombi, entonces no sabemos cómo funciona el virus en cada mombi y cómo puede transformarse cada mombi, incluso sangrándoles la nariz, aunque no se conviertan en zombies sino en mombi. Así que aunque no fue exactamente por la pelea con Winam, tampoco significa que se esté transformando. Otro detalle que me faltó mencionar es que también no tenía mucho tiempo, literalmente tenía como 1, 2 días o unas cuantas horas que acababa de perder a su mejor amigo. Y además hay otro dato muy interesante que tienen en común los 3 mombis que hemos visto hasta ahora, que tuvieron antes de convertirse en mombis, y que en mi teoría eso es la razón por la cual se convierten en mombis, y que eso también lo tiene Chonsang. Entonces tiene eso en común con los otros 3 mombis de la serie, que son Eunjin, Namla y Winam. Por lo tanto es otra razón para creer que también es un mombi al igual que ellos. Sin embargo, de ese detalle voy a hablar en otro video sobre por qué los mombis se convierten en mombis, ¿ok? Así que esperen ese video para descubrir ese otro dato que nos indica que Chonsang podría ser un mombi. Así que esa escena no confirma completamente que estuviera transformándose en ese momento. Si quieren ver más de esas fotos, pueden ir a mi video sobre las filtraciones de la temporada 2, donde muestro el posible look mombi de Chonsang y más fotos del cast y set durante las grabaciones. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que Chonsang logró sobrevivir? ¿Y de qué forma creen que va a regresar en la temporada 2? Si tienen más teorías sobre Estamos Muertos, déjenlas en los comentarios, porque tal vez una de ellas termine convirtiéndose en el próximo expediente de Archivo Hyo-san. Porque en Hyo-san, algunas historias no terminan cuando creemos. Esto es Archivo Hyo-san. Y el expediente de Chonsang sigue abierto.